Buenos días, mis hermanos en Cristo. Que el Todopoderoso Dios les colme de sus más ricas y abundantes bendiciones. Es nuestro deseo y oración cada día, más en estos días difíciles de mucho fracaso y frustración mundial que estamos viviendo. Hoy, más que una predicación, quiero compartir con ustedes algunos principios que durante mi lectura y estudio impactaron mi vida de manera extraordinaria, y considero propicio compartir estos principios con ustedes en estos momentos de fracaso, de frustración, de desánimo que está viviendo la humanidad. Dice alguien, un microscopio enemigo ha levantado no solo nuestra fragilidad, sino ha derrotado nuestros dioses, que es el dinero, el poder, la fama, el egocentrismo. Ha traído a nuestras vidas y la vida de nuestra familia separación, tensión, soledad. Nos ha aislado el uno al otro, nos ha aislado de nuestros vecinos, nos ha aislado del mundo. Es una tragedia global, termina la cita. Parece que todos los países han sido sacudidos ante este terrible microscopio enemigo. Todos han fracasado. Se nota una lucha buscando qué hacer y cómo hacerlo, pero no hay solución. Parece que cada día la situación se empeora. Todo porque el hombre, antes de rendirse a Dios, busca sus propios medios. Y Dios dice claramente que la solución está en un cambio de actitud. En esta mañana quiero animarles, tratar de abrir sus ojos y ver que en medio de ese caos, de esa confusión, de esa frustración, de ese nerviosismo mundial, en medio de esa derrota y ese fracaso del hombre frente a ese microscópico enemigo, Dios tiene una enseñanza extraordinaria para su pueblo. Entonces, ¿qué puedo aprender como parte de la iglesia de Dios? ¿Qué podemos aprender como iglesia de Cristo en medio de esta situación? ¿Qué es lo que Dios demanda de su pueblo, la iglesia? Tú y yo, en medio de esa crisis mundial. Estoy firmemente convencido que podemos tener victoria en medio de esta tragedia mundial. De ese enemigo microscópico silente. Por lo que esta situación, mis queridos hermanos, en lugar de desanimarnos, debe motivarnos a crecer como cristianos en nuestra relación y dependencia de Dios, en nuestra relación con nuestra pareja, en nuestra relación con nuestros padres, en nuestra relación con nuestras familias, en sentido general. Creo que Dios nos está llevando a dejar de enfocarnos en nuestras propias soluciones, en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias destrezas y habilidades. Leyendo la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 1 al 11, encuentro un relato interesante que ha servido de gran bendición a mi vida que quiero compartir. En este relato, podríamos hacer el resumen, nos habla de la pesca milagrosa. Esa historia, podemos notar que Pedro y sus compañeros solían salir a pescar todos los días por la noche. Generalmente, al echar sus redes, sacaban grandes cantidades de peces. Pero en esta ocasión que vemos en el libro de Lucas capítulo 5, lamentablemente, sus frutos fueron frustrados. No pudieron cosechar buenos frutos, no pudieron pescar esa noche. Sin embargo, la duda
los arropó. Se sentían cansados, desanimados, frustrados, fracasados hasta cierto punto. Por lo que regresaron a tierra. Y al regresar a tierra extendían sus redes, secando sus redes para guardar las redes. ¿Qué podemos decir entonces de Pedro? Pedro conocía el mar. Pedro probablemente tenía las mejores redes. Pedro probablemente tenía la experiencia más grande porque ese era su oficio. Tenía un gran equipo, un buen equipo de trabajo. Tenía los conocimientos necesarios. Pero sus conocimientos no funcionaron. Sus experiencias no funcionaron. Sus redes no funcionaron. Sus equipos no funcionaron. Nada de lo que tenía que le hacía valer y le hacía tener éxito, nada de eso funcionó. Tristemente, así está el mundo hoy día. Nada de lo que el mundo ha creado como parte de su seguridad frente a esta situación ha funcionado. Sus conocimientos no han funcionado. Sus equipos tecnológicos no han funcionado. Sus equipos sanitarios no han funcionado. Hasta el punto que hay miedo que la parte sanitaria, los hospitales colapsen. Sus propios científicos han sido infectados y algunos de ellos tristemente han muerto. Todo en un abrir y cerrar de ojo. Frente a esta situación de frustración de Pedro, llega Jesús y le pide a Pedro que le permita tener acceso a su barca y que esa barca sirviera de plataforma para poder ministrar la palabra. Pedro pone su barca a disposición de Jesús. Lo que Dios está expresando en esto, puedo ver, es que nosotros valemos, nuestros conocimientos valen, nuestras herramientas valen cuando estas cosas no le damos el valor en sí sin ponerlo primeramente en la mano de Dios, sin que estos estén dedicados al Señor y que estos sean un instrumento para glorificar a Dios. Cuando Jesús tomó la barca, Pedro cede la barca, Jesús toma la barca y encima de ella comienza a divulgar la palabra, a predicar la palabra. Cuando Jesús termina de predicar, le dice a Pedro: salid a la parte más profunda y echad vuestras redes a pescar. Pedro y sus amigos habían pasado la noche, como dijimos, y no tuvieron éxito. Pero Pedro le dijo: Señor, hemos pasado la noche pescando sin tener ningún éxito, pero en tu palabra echaré la red. Lucas 5:5. Recuerde que Pedro sabía lo que hacía. Era pescador, era un profesional en su área, conocía el mar, tenía experiencia, tenía probabilidades de tener barcas muy buenas en aquel entonces, las mejores redes, pero en este caso, lo mejor en sus manos no funcionaron. Sus conocimientos no funcionaron. Sus herramientas no funcionaron. Mis hermanos, esta historia nos enseña qué hacer cuando todo lo mejor que tenemos no funciona. ¿Cómo podemos nosotros entender que las herramientas de nuestras manos para que tenga una utilidad prolongada, una utilidad eficiente, un impacto mayor, tienen que estar dedicadas en las manos del Señor? Sea conocimiento, sea cual sea, todo tiene que estar a la orden de nuestro Señor. Viendo la situación que estamos viviendo, parece que no hay una salida humana frente a ese microscópico enemigo que ha demostrado que todos estos conocimientos son insuficientes. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? ¿Qué hizo Pedro? Entregó lo mejor que tenía al Señor. ¿Qué nosotros podemos hacer?
Primero, apropiémonos de la presencia de Dios. Si vemos Lucas capítulo 5, verso 1 al 3, el texto nos relata qué hizo Pedro. Ya vemos a Pedro confiado en el Señor. ¿Por qué? Porque entregó todo lo que tenía, toda su herramienta, lo que le hacía valer, su medio de sustento, su bien apreciado, todo lo que le hacía tener éxito. Él lo entregó al Señor, dependió en Dios. No era un Jesús pescador. Él entregar su barca, estaba arriesgando todo, pero él prefirió entregar todo en la mano del Señor. Él sabía, él conocía, él escuchó bien del Maestro. Muchas veces separamos lo secular de lo espiritual, apartamos nuestra vida espiritual de nuestra vida de trabajo, de nuestra vida profesional, de nuestra vida de negocio. Permítame decirte que Dios solo va a bendecir lo que le entregamos. Jamás bendecirá lo que retengamos. Escuche bien, Dios va a bendecir lo que le entregamos. Jamás bendecirá lo que escondamos. Cuando Pedro entregó lo mejor que tenía al Señor, lo más valioso, lo que le hacía tener éxito, su sustento, el resultado fue impresionante. Pescó más que nunca. Por eso encontramos la palabra de Dios nos dice en el libro de Mateo capítulo 6, verso 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Debemos entonces no solo entregar lo mejor que tenemos a Dios, debemos estar dispuestos a cooperar con el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? En medio de esta situación debemos preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué Dios espera de nosotros? ¿Qué Dios espera de su iglesia? ¿Qué Dios está esperando de usted? ¿Qué Dios está esperando de mí como parte de su iglesia? Jesús dio instrucciones claras a Pedro y le dijo dónde pescar, cuándo pescar y cómo pescar. La reacción de Pedro ante el mandato de Jesús fue de una forma extraordinaria, fue de una manera digna. Y es una manera muy bien de considerar. Lo primero que podemos ver en Pedro en este sentido es que Pedro no se resistió. A pesar de su experiencia, no puso oposición. No se resistió. Simplemente estuvo dispuesto a cooperar con el plan de Dios. El Señor le dijo, boga mar adentro. Y no es fácil después de haber pasado la noche pescando, una experiencia como la que él tiene, unas redes como la que él tiene, un conocimiento tan vasto como el conocimiento que él tiene. Y que venga Jesús, que no es pescador, a decirle, boga mar adentro. Y que Pedro obedece y va a pescar. Porque Pedro entendía muy bien que tenía que sumarse al proyecto de Dios. Mis hermanos, Dios no está ajeno a la situación mundial. Él está trabajando. Dice la palabra que nada sucede sin su permiso. Es momento, en lugar de temer, en lugar de quejarnos, en lugar de desesperarnos, es momento de decir, ¿qué podemos? Señor, ayúdeme a entender qué tú quieres hacer. ¿Dónde yo debo entrar? ¿Cómo yo debo entrar? Ayúdeme a formar parte de tu proyecto, de tu plan. Ayúdeme, Señor, a formar parte de tu propósito, a entender tu propósito y formar parte de tu propósito. Entonces, como podemos ver, Pedro no se resistió, pero tampoco Pedro no titubeó. Podía haber pensado, ¿para qué volver si ya pasamos la noche entera pescando y no pescamos nada? Menos vamos a pescar ahora, a esta hora del sol. El sol está caliente y a esta hora los peces no están en una forma a la orilla para poder lanzar las redes y pescar fácil. Pedro podía tener muchísimo pretexto para no salir a pescar. Pero sin embargo, Pedro no titubeó. Pedro fue obediente, no buscó pretexto. Pedro tampoco dijo yo sé de esto. No dijo nada. Obedeció al pie de la letra al mandato del Señor.
No es momento de dudar, sino de rendirnos a Él. No importa lo difícil que sea la situación, lo oscuro que sea. No importa lo duro que aparezca la situación. No importa que aparezca una situación sin salida. No es momento de dudar. Confiemos en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Nada se escapa de su mano. Él tiene control. La tercera cosa que podemos ver en la vida de Pedro es que no le hizo caso a sus sentimientos. Es fácil en la situación que estamos pasando mirar nuestros sentimientos, ver las noticias y abrumarnos por las noticias. Pedro no se sintió cansado, no le hizo caso a su cansancio, no le hizo caso a su frustración, no le hizo caso a su desvelo, no le hizo caso a nada. Él obedeció al mandato: boga mar adentro, zar en la parte más profunda, dice el verso 4, a pescar. En estos momentos que estamos, las noticias nos agobian. Muchas veces el miedo se apodera de nosotros. Es momento de impedir que los sentimientos negativos nos controlen. Decidamos confiar y depender en el Dios Todopoderoso. Cuando hacemos esto, cuando confiamos, cuando esperamos, cuando no permitamos que nuestros sentimientos nos traicionen, podemos, dice el versículo 5 y 6, podemos esperar que Dios va a obrar. Como obró en la vida de Pedro, en una pesca milagrosa, va a obrar en la vida nuestra también. Respondiendo Pedro le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Pedro sabía en quién había puesto su confianza. No titubeó, dijo claramente: en tu palabra echaré la red. Hermano, es el momento de que usted y yo decidamos echarnos, lanzarnos, descansar en las promesas que Dios nos ha hecho, nos ha dado. Usted y yo hemos puesto nuestra confianza en ese mismo Dios de Pedro, el que liberó de la esclavitud al pueblo de Israel en Egipto, el que cuidó de su pueblo de las 10 plagas en Egipto, el que dividió el mar rojo y su pueblo pasó en seco, el que cuidó a Daniel y sus compañeros en una nación extraña, el que protegió a Josué, el que protegió a Nehemías en un pueblo extraño. En todo tiempo Dios ha preservado a su pueblo. Confiemos en Él, confiemos en su poder. Dios es poderoso. Si Él cuidó a Israel, si Él cuidó a su pueblo, si Él ha cuidado a sus siervos, Él nos va a cuidar a nosotros. Esto que está sucediendo no es algo para ponerlo por encima del todopoderoso Dios. El que se arrodilla ante Dios, dice alguien, podrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Les repito, hermano, el que se arrodilla ante Dios, dice alguien, podrá estar de pie ante cualquier situación difícil. Que Dios nos ayude y nos permita entender que en este momento difícil, lo que nos resta, lo que nos espera, lo que Dios espera de nosotros es que nos arrodillemos ante Él para poder estar parado ante las situaciones difíciles. El mundo no tiene dónde ir, el mundo está desesperado. Todo el mundo, los presidentes, todo el mundo está pidiendo que oremos. ¿Y quiénes son los que están listos para orar, para clamar el favor de Dios? Es el pueblo de Dios. Por eso la palabra de Dios dice claramente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces es el momento donde nosotros como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, nos humillemos, nos rindamos ante Él, invoquemos su nombre y Él promete sanar nuestra tierra. Él promete dar salvación, Él promete dar vida eterna, Él promete dar sanidad. Por lo tanto, que nuestra actitud frente a esta situación
sea diferente a la actitud del mundo, porque estamos confiando en un Dios grande, en un Dios fuerte, en un Dios todopoderoso, en el gran yo soy. Les animo a que levantemos nuestras manos, a que sigamos adelante, porque nuestro Dios es grande. Dios les bendiga.